dulce amor es para mí. Jesucristo es real porque lo siento en mi ser. Jesucristo es real en mí. Él me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Jesucristo es real porque lo siento en mi ser. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde no iré, pero sí sé, y es verdad, Jesucristo es real porque lo siento en mi ser. Gloria a Dios. Canté ese himno antiguo, por supuesto, y ustedes como están tan jóvenes, pues se saben otros mejores que esos. Pero hay una frasecita ahí que está conectada con el tema que vamos a tratar esta mañana. Esa frasecita dice, lugares hay donde no iré. Ese do no iré es una expresión musical para decir dónde no iré. Y para que guarde la armonía y esté de acuerdo con las demás frases del himno, se reemplaza la expresión dónde por la expresión do. Porque el título de esta mañana es donde tú no deberías ir. ¿Cuál es el título? Donde tú no deberías ir. Y claro, la base bíblica siempre está presente en nuestras reflexiones. Y voy a citar uno de los versículos que más se han predicado. Y lo voy a acompañar de 2 versículos adicionales que amplían el tema que vamos a tratar. La cita es Juan 3:16. Muchos ya la saben, ¿cierto? Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tal ese versículo? Lo vamos a acompañar de los 2 siguientes. Allí hay un porqué. Y en el siguiente versículo hay otro porqué. Vamos a mirar el versículo 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es una explicación. El versículo 18 lo complementa. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya. Oiga, ¿no les suena eso como muy fuerte, cierto? El que en él no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a orar y antes de orar quiero agradecer al Señor por nuestro hermano Rodrigo y su familia. Créanme que yo me siento aquí mejor que en casa. Porque ustedes son nuestra familia. Ustedes son la familia de la fe. Estar aquí con ellos, con la hermana Marisol, con el hermano Juan Pablo, con la hermana Valentina, no solamente es bueno, es delicioso. De manera que ahora vamos a hacer algo que siempre hacemos cuando nos sentamos a la mesa. Es dar gracias a Dios por el alimento. Creo que ustedes lo hacen, ¿cierto?
Uno se sienta a la mesa y dice, Señor, gracias por este alimento. Porque el alimento nos lo da el Señor. Él nos da el trabajo, nos da las fuerzas, nos da la salud, nos da la inteligencia, nos da la capacidad, nos da gracia ante nuestros superiores. De manera que le damos gracias a Él cuando nos sentamos a la mesa. Pero hoy estamos sentados también a la mesa, con un alimento especial, que es su palabra. Entonces vamos a darle gracias al Señor por su palabra. ¿Me quieren acompañar? Acompáñenme, por favor, démosle gracias. Yo también me voy a alimentar, créanme. Yo también me voy a alimentar. Señor Jesús, te damos gracias por el alimento espiritual. Tu palabra, Señor Jesús, que ha sido la fuente de vigor, de fortaleza, de vida, Señor. Tu palabra ha sido tan beneficiosa en nuestras vidas que no tenemos palabras para describir cuán buena ha sido ella para nosotros. Hoy también queremos darte gracias por ella. Amén. Pueden sentarse. Mire, hermanos, uno cuando lee la Biblia le surgen preguntas. Eso es inevitable. Cuando yo leí estos 3 versículos, me surgieron preguntas. Y la principal pregunta que me hice es, ¿a dónde irán los condenados? Porque la Biblia dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ¿dónde van los condenados? ¿A dónde irán los que se pierden? Porque dice, para que todo aquel que en Él cree no se... Quiere decir que hay unos que se pierden y otros que no se pierden. Pero la pregunta es, ¿a dónde irán? ¿Sabe que tradicionalmente, y creo que todos hemos escuchado, que el lugar a donde van los que se pierden y los que no creen tiene un nombre que no lo dimos nosotros? El nombre a ese lugar se lo dio el Señor Jesús. Entonces, vamos a mirar cómo llamó el Señor Jesús ese lugar a donde tú no deberías ir. Y encontré en la Biblia que hay 5 referencias acerca de cuál es el nombre de ese lugar. Y claro, en cada referencia, el que habla es el Señor Jesús. ¿No creen ustedes que lo que el Señor dijo es, bueno, es verdad? Porque Él es el que nunca dijo mentira. Todo lo que dijo es verdad. Y esa es una de las cosas por las cuales creemos en Él. Porque Él no nos engaña. Él nos dice la verdad. Primera referencia bíblica, Mateo 25:31. Y si me ayudan los hermanos, gracias a Dios por los hermanos que están allá en la parte técnica, ¿cierto? Mateo 25:31. ¿Qué dice? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, él viene acompañado, entonces se sentará ¿en dónde? En su trono de gloria. ¿Qué dice el versículo siguiente? Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los... Fíjese usted que él hace una separación. Por un lado están los unos y por otro lado están los otros. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Eso es una figura, ¿no? Para ilustrar que el Señor hace lo mismo que hace un pastor.
Y dice, versículo 33, y pondrá las ovejas, ¿a qué lado? A la derecha. Y los cabritos a su izquierda. Quiere decir que hay ovejas y hay cabritos. Entonces, versículo 34. El rey dirá a los de su derecha. ¿Qué les dirá? Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Oiga, qué bueno es saber que tiene el Señor un reino preparado. Pero mire entonces lo que le dice a los de la izquierda. Bueno, no es que estemos en contra de la izquierda, sino que la Biblia habla en esos términos, ¿cierto? ¿Qué es lo que le dice a los que están al otro lado, por decirlo de alguna manera? Entonces el rey dirá, bueno, ese ya lo leímos. Oye, el versículo que sigue es el versículo 41. A ver el versículo 41. Ese creo que... Entonces dirá también, ¿qué es lo que le va a decir a los de la izquierda? Apartaos de mí, malditos. Oiga, ¿usted no le parece que suena muy fuerte eso? Eso me suena fuerte a mí. ¿A dónde van esas personas? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cómo llama ese lugar el Señor? El lugar del fuego eterno. Pero mire, yo quisiera que usted notara que ese lugar no fue preparado para usted, ni para mí, inicialmente. ¿Para quién fue preparado? Para el diablo y sus ángeles. Entonces usted no debería ir a ese lugar, porque ese lugar no fue preparado para usted. Entonces la primera referencia bíblica nos habla de un lugar que no fue preparado para nosotros. Y claro, esos que van a, llamémoslo así, evitar ir a ese lugar, tienen unas características que están ahí en el versículo que sigue. Mire, dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me debiste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. E irán estos, yo quisiera que usted lo leyera, ¿irán estos a dónde? Oiga, sigamos, el siguiente. El siguiente. Y el versículo 46, e irán estos ¿a dónde? Al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El lugar que Dios ha preparado para usted no es el lugar que preparó para el diablo y los ángeles. Dios preparó un lugar para usted y se llama el cielo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, segunda referencia, vamos a ir rápido. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Ya sabemos a dónde no deberías ir en primera instancia, por lo que dijo el Señor.
Y Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, porque hay muchos que matan el cuerpo, ¿cierto? Mas el alma no pueden matar. Usted puede que lo maten, pero su alma no la pueden matar, su alma sigue viva, ¿cierto? Lo sacan de este mundo, pero su alma sigue existiendo. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel. Bueno, yo quisiera preguntarles quién es aquel ahí. ¿Quién es aquel? Debe ser el Señor, ¿cierto? Es el Señor. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Quiere decir que ese lugar el Señor lo llama el infierno. Y tú no deberías ir a ese lugar. Referencia número 3. Lucas 16:19. Bueno, Lucas 16:19 habla de un hombre rico y que como era rico se vestía bien, comía bien, ¿cierto? Se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día, note usted, banquete con esplendidez. ¿Qué dice el versículo que sigue? Pero había también un llamado ¿cómo? Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de ¿qué? Miren ese cuadro. Por un lado un hombre bien, rozagante, lleno de dinero, lleno de provisiones. Y el contraste, un hombre pobre, enfermo, sin comida, sin salud. Y entonces, ese hombre, dice el versículo que sigue, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Oiga, qué cuadro tan deprimente, ¿verdad? Pero aconteció, versículo 22, que murió ¿quién? Y fue llevado por los ángeles ¿a dónde? El seno de Abraham habla de la presencia de Dios. Eso es lo que quiere decir el seno de Abraham. El pobre fue al seno de Abraham, pero murió también el rico. Fíjese que muere el pobre y muere el rico. Eso no hay que hacer, ¿verdad? Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué dice el versículo 23? Y en el Hades, fíjense que ese Hades es un sinónimo del lugar de tormento y del infierno. Y estaba entonces el uno en el cielo y el otro ¿en dónde? El uno en el Hades, o sea, el infierno, y el otro ¿en dónde? En la presencia de Dios. Y estando allá en el Hades el rico, ¿qué hizo? Alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Oiga, ahora el que desechaba al mendigo ahora dice no, que venga. ¿Cierto? Qué contraste, ¿verdad? Envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero ¿qué le dijo Abraham? Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males.
Pero ahora este es consolado aquí y tú, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Quiere decir que esos dos lugares no están interconectados. Como a veces pasa, lugares interconectados, que uno puede pasar de un lado al otro. No hay puente peatonal. Están separados los lugares. Entonces fíjense que aquí se marcan dos lugares. Un lugar donde uno es consolado y un lugar donde uno es atormentado. Tú no debes ir al lugar de los tormentos. Tú debes ir al lugar de la consolación. ¿Estamos de acuerdo? Porque el título de esta enseñanza es donde tú no deberías ir. Entonces, describe entonces el infierno como un lugar de tormento. Referencia número 4. ¿Cuántas referencias dijimos que eran? 5. Oiga, hoy vamos a salir temprano. Buena noticia, ¿cierto? Referencia número 4, Marcos 9:47. Es una manera del Señor hablar. Porque mire, el Señor habló con ejemplos. Los ejemplos le ilustran a uno el sentido de lo que el Señor quiere expresar. Dice, y si tu ojo te fuera ocasión de ¿qué? Sácalo. Fíjense que esto no quiere decir que usted se saque los ojos, sino quiere decir que el cuerpo tiene un órgano que es de los más valiosos, es el ojo. ¿Cierto que quedar ciego es? Porque quedar sordo por lo menos le hacen señas a uno, ¿cierto? Pero quedar ciego es quedar aislado. Quiere decir que uno de los órganos más importantes es el ojo. Sácalo, porque mejor te es entrar ¿en dónde? En el reino de Dios. Con un ojo. Que teniendo dos se ha echado al... Es una expresión que le dice a uno, cuídese de no ir a el lugar que tú no deberías ir. Y mire lo que dice el versículo que sigue, Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, relaciona el infierno con el fuego inextinguible y con el gusano que no muere. Quiere decir que si tu ojo es importante, más importante eres tú. ¿Cierto? Para Dios más importante somos nosotros. Yo le quiero decir esta mañana a todos ustedes que ustedes son importantes para Dios. Créamelo. Todos aquí somos importantes para Dios. Usted es importante para Dios. Entonces, si el ojo es valioso para nosotros, nosotros somos valiosos para Dios. Eso es lo que uno entiende de ese versículo. Y tú no deberías ir a donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Referencia número 5. ¿Qué dice Mateo 7:13? Entrad por la puerta estrecha. Dice que cómo Dios habla o el Señor Jesús habla a través de figuras. Porque ¿quién no conoce una puerta? Y más, ¿quién no conoce una puerta estrecha? El Señor quiere que entendamos a través de cosas cotidianas. Entrad por la puerta estrecha. Quiere decir que hay una puerta estrecha. Porque ancha es la puerta. Quiere decir que hay una puerta ancha.
Y usted tiene la posibilidad de entrar por la puerta estrecha o entrar por la puerta ancha. Sí, escoja cuál puerta. Porque ancha es la puerta. Ahora describe de manera clara qué es lo que él quiere decir con la puerta ancha. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? Y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo? ¿Cuántos cristianos hay en Colombia? ¿Cuántos cristianos hay en Medellín? ¿Cuántos cristianos hay en el poblado? ¿Cierto que somos pocos para los muchos? Sí. Son más los que están afuera que los que estamos aquí. Y yo le escuché a un predicador que decía, el pueblo de Dios siempre será poco. Tomando este versículo, dice, porque dice, y muchos son los que entran por ella. Pero ¿qué dice el versículo que sigue? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? ¿Y qué dice? Y pocos son los que... Yo le quiero darle esta palabra a usted. Usted tiene el privilegio de estar en el grupo de los pocos. Dele gracias al Señor por estar en el grupo de los pocos. ¿Cómo le parece? Ustedes son privilegiados. Entonces, la Biblia habla de un lugar donde tú no deberías ir. De una puerta donde tú no deberías entrar. Y quiero añadir a estas 5 referencias bíblicas que nos aproximan a lo que dijo el Señor respecto del lugar donde tú no deberías ir. Algo que tiene que ver con el futuro. Con el futuro. Porque estamos hablando del presente, ¿cierto? Donde no deberíamos ir. Pero hablando del futuro, Apocalipsis 20:11 habla de un momento final de la historia de la humanidad. Y dice, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para él. Yo quiero identificarle quién está sentado en el trono. El Rey de Reyes, el Señor. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Dónde los vio? De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Escucha esto. Usted se preguntará, ¿y cuáles son esos libros? Yo le voy a explicar, porque aquí estamos para explicar la Biblia. Esos libros es la historia de su vida. Usted, cada cosa que haga está escrita en un libro. Y Dios sabe qué hay dentro de ese libro. Usted también lo sabe, ¿cierto? Usted sabe los aciertos suyos, los desaciertos, las fallas, lo que ha vivido, sus desengaños, sus triunfos, sus éxitos, sus errores, sus pecados. Y a veces uno no quisiera que ese libro se lo leyeran a uno. Que hermano, hay que leer ese libro, no, cuidado. Hay capítulos reservados. Eso es reserva del sumario. Pero dice que los libros van a ser abiertos. Y otro libro fue abierto. Fíjense que libros está en plural. Y libro está en singular. Y otro libro fue abierto. ¿Y cuál es ese libro? El libro de la vida. El libro de la vida es
aquel que tiene escrito allí todos los que van a ir al cielo. Y usted debe estar inscrito en ese libro. Porque si está inscrito en ese libro, no va a ir donde van los que no estén inscritos. Entonces, el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban, ¿qué? Escritas. O sea que usted le va a dar cuenta a Dios por lo que está escrito ahí. Y lo que está escrito es todo lo que usted ha hecho, bueno o malo. Dice, según sus obras. Según sus obras. El versículo 13 dice, y el mar entregó ¿a quiénes? Los que habían en él eran todos los que han muerto y están en los sepulcros. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno, ponga su nombre, cada uno según sus. Y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Pues yo quiero decirte esta mañana que tú no deberías ir al lago de fuego. No deberías. Y dice, esta es la muerte segunda. Y mire lo que dice el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde fue? Al lago de fuego. Entonces, usted dirá, bueno, ¿y cómo hago yo para inscribirme? ¿Cierto? Yo necesito inscribirme para no ir al lugar donde no debo ir. Entonces la Biblia lo explica en el versículo que leímos al principio, Juan 3:17. Vamos a verlo. Vamos a devolvernos. Vamos a poner el retrovisor de esta enseñanza. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y yo quisiera que nos devolviéramos al 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que usted se inscribe en el libro de la vida el momento en que usted le cree a Dios. Y cree en la manera en que Dios nos salvó, que fue manifestándose en carne y yendo a la cruz del Calvario, dando su vida por nosotros, siendo sepultado y resucitando al tercer día y ascendiendo, llevando cautivo a la cautividad. Usted se puede apropiar de esa obra creyéndola y reconociendo que usted tiene algunas cosas en el libro de su vida que deben de ser borradas. ¿Y sabe cuándo se borran las cosas malas que usted tiene escritas ahí? El día que usted se arrepiente y se bautiza en agua en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe que dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es? Yo le voy a decir, tiene un nuevo libro. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Entonces, usted debe entender que para no ir a ese lugar donde usted no debe ir, usted tiene que hacer lo que dice el Señor en su palabra.
arrepentirse, convertirse y bautizarse. Yo no sé si estoy siendo claro. Entonces, esa es la buena noticia. Dios no quiere que usted pase la vida. Porque mire, hermano, al infierno lo van a acompañar el diablo y sus ángeles caídos. Y ya les dije que el infierno no fue creado para usted, sino para ellos. Pero Él no quiere pasar la eternidad solo. Quiere llevárselo a usted. Pero aquí hay uno que quiere también llevárselo a usted. Es el Señor. Y el diablo ofrece su atractivo en ese lugar. Es decir, a los que van para ese lugar les ofrece fama, vanagloria, a veces hasta dinero. Les ofrece llenar el vientre de cosas vanas, la vanidad y todo lo que el mundo ofrece. Esa es la oferta, esa es la publicidad que él tiene. Y algunos se creen esa publicidad. Pero Dios tiene su publicidad también. ¿Sabe cuál es la publicidad de Dios? El Evangelio. Por eso es que nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio, porque esa es la manera en que uno dice, oiga, amigos, aquí hay un lugar diferente, un lugar de paz, de consuelo, de sosiego, donde no hay enfermedad, donde no hay dolor, donde no hay lágrimas, donde no hay angustia, donde no hay depresión. ¿A usted no le gustaría estar ahí? Inscríbase. Inscríbase. Haga su reserva. Mire, cuando uno se arrepiente es como si uno empezara a hacer la reserva para estar allá. Porque el que no cree ya ha sido condenado. Eso me suena a mí muy fuerte, porque uno dice, no, eso está en el futuro. No, está en el presente. Si usted no le cree a Dios, porque una cosa es creer en Dios, todo el mundo cree en Dios, pero otra cosa es creerle a Dios. Dios no solamente quiere que creamos en que Él existe, Él quiere que creamos lo que Él dice. Porque hay personas que creen en Dios y creyendo en Dios se van para el lugar donde no deben ir. Pero si usted se quiere ir para el lugar donde sí debe ir, usted tiene que creerle a Dios. Creerle a Dios. Entonces, podemos cantar. Oiga, había un coro bonito que dice, ¿cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me has librado del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo le parece? ¿Le gusta esa partecita que dice, tú nos has librado de qué? Del infierno y de la muerte. Ay, qué bueno que me lo pusieron ahí. Y hay una partecita que dice, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas del pecado y nos da seguridad. ¿Seguridad de qué? De pasar la eternidad con Él. Es que Dios quiere pasar la eternidad contigo. Él se hubiera podido quedar con los ángeles, pero Él dijo, no, yo no me quiero quedar solo con los ángeles. Yo creé al hombre, el hombre cayó, pecó, ha hecho cosas malas. El libro que tiene ahí es un libro, es un prontuario. Yo se lo digo por experiencia personal. Yo cuando llegué al Señor tenía un escrito negro. Sí, pero un día Él cambió mi vida.
Y yo me inscribí en el libro de la vida. Y la idea es que tú te inscribas para que no vayas a donde no debes ir. Mire, hermanos, la Biblia dice 10 clases de personas que no irán al cielo. Oiga, porque es que el Señor le explica a uno todo. Y se lo explica clarito. Primera de Corintios 6:9. Yo quisiera como ir terminando acá. Bueno, siempre se me demoré, vea. ¿Quién iba a creerlo? Primera de Corintios 6:9. Dice, ¿no sabéis que los injustos, qué dice? No erréis, porque uno puede errar. Mire, aquí está la lista. ¿Cuáles no heredarán el reino de Dios? ¿Los qué? Los fornicarios. Es decir, los que tienen varias amantes. Ni los idólatras. Bueno, los que adoran imágenes. Porque el único que merece adoración es Dios. Sí. De verdad. Ni los adúlteros, los que teniendo esposa son infieles. Porque que los hay, los hay. Sí. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Oiga, ni los ladrones. Oiga, uno puede ser ladrón y no darse cuenta. Porque uno robar a alguien es grave, pero robar a Dios es más grave. Y algunos lo roban con sus diezmos y su ofrenda. Así dijo, ustedes me han robado porque no dan los diezmos y las ofrendas. El diezmo es el 10% de la bendición que Dios me da. Y a veces uno se queda mirando el 10% y se le olvida el 90% que le quedó a uno. ¿Cierto? Y si el 10% es mucho, ¿cuánto será el 90% entonces? Dele gracias por el 90% y no se lamente por el 10%. ¿Cierto? Uno es raro. Entonces, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿qué dice la Biblia? Entonces, esa es una listica. ¿Cómo le parece esa lista? Pero mire lo bonito que termina esto. Versículo 11. Y esto erais algunos. ¿Sabe que yo pongo mi nombre y digo, y esto era yo? Porque yo tenía varias cositas de esa lista. Créame. No sé usted si tiene alguna. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. ¿Qué más dice? Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces fíjese usted, lavados, santificados, justificados en el nombre de Jesús por el Espíritu. Cuando uno lo bautizan, le invocan el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, hoy puedes. No dije debes, porque es que no me suena a deber, a obligación. Yo siempre he dicho que Dios no obliga a nadie. Usted puede irse aquí tranquilo para su casa diciendo, ese predicador tantas cosas que dijo, pues yo no le creo. O puede irse de aquí diciendo, oiga, qué verdad la que dijo ese predicador. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces tú puedes hoy tomar una decisión y dar el primer paso para inscribir tu nombre en el libro de la vida. Oye, hermano, yo sabe que yo le pido al Señor que ustedes reciban esta palabra de verdad.
Recíbela, por favor. Es un ruego. Como si Dios rogase. Así dice la Biblia, así es, por medio de nosotros. Reconcíliese con Dios. Para que usted no vaya donde no debe ir, por favor. Por favor, crea lo que Dios dice. Yo no he citado más que la Biblia. Eso está escrito. Eso no me lo inventé yo. Y usted puede dar el primer paso hoy para escribir su nombre en el libro de la vida. Hermano, porque ¿dónde termina una película o en qué termina una película es lo más importante? No, si la película termina mal, pero la película de tu vida, Dios no quiere que termine mal. La película de tu vida, Dios quiere que termine bien. ¿Cómo quisiera usted que terminaran sus hijos? ¿Bien o mal? Bien. Y aquí tenemos al Padre Celestial, que quiere que tú termines bien, por favor. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Es lo más trascendental que hay. Porque usted va a pasar la vida terrenal en un féretro. ¿Sí o no? ¿Usted alguna vez ha pensado que alguna vez lo van a meter en un féretro y se lo van a llevar al cementerio y lo van a enterrar? Entonces usted va a pasar aquí 70, 80 años. ¿Cuántos años quieres vivir? Dime la verdad. ¿Cuántos años? 70. Uy, yo estoy viviendo horas extras. Sí, 70. ¿Cuántos años quisieras vivir? 80, los que Dios nos dé. Pero sean 80, sean 90, sean 100, son poquitos comparados con la eternidad. ¿Sí o no? Ponga que usted viva 120 años y lo inscriban en el libro de los récords Guinness. Libro de los récords Guinness, un anciano con 120 años. ¿Qué son 120 años comparado con la eternidad? Usted no debe preocuparse por cómo va a terminar solamente su vida aquí. Preocúpese cómo va a pasar usted la eternidad. Porque ese es... Oiga, qué bueno es pasar la eternidad con Cristo. Y Él quiere que tú estés ahí. Mire, a veces nos ocupamos mucho de nuestros problemas, ¿sí o no? Ay, yo tengo un problema, estoy preocupado. Mire, preocúpese más. Yo no le digo que no se preocupe por sus problemas, claro que uno tiene que preocuparse por sus problemas, pero preocúpese más por dónde va a pasar la eternidad. No se preocupe dónde va a trabajar, dónde va a estudiar, dónde va a dormir, dónde va a comer, dónde va a saltar, dónde va a reír, dónde va a descansar. Bueno, ocúpese de eso, pero ocúpese de pasar la eternidad con Cristo. Si te preocupas de ello, habrás resuelto el principal problema que tú tienes. Haz tu reserva en el hotel del cielo. Miren, hermanos, estaba llorando ahí, el Señor me mandó un WhatsApp. El Señor le manda unos WhatsApp. Y dijo, dígale a los hermanos dos últimas cosas. Estas son las dos últimas. Colosenses 3:1. Me lo dijo así el Señor clarito. Hable de Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned, versículo 2, la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
Porque uno tiene la mirada en las cosas de la tierra. Oye, ese carro tan bonito, esa casa tan amplia. Ay, ese... No. ¿Cierto que uno tiene? Pero hermano, esta mañana es para levantar nuestros ojos. Y no mirar solamente, sino las cosas de arriba. Y las cosas de arriba tienen que ver con dónde vas a pasar tú la eternidad. La Biblia dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo creo que los días no son malos en sí. El día malo se da cuando yo no aprovecho bien el tiempo. Y yo quiero que usted aproveche este ratico que estuvo aquí. ¿Cómo lo voy a aprovechar? Tomando una decisión. Y el último WhatsApp, este sí es el último. Romanos 8:1. Este WhatsApp del Señor. Ahora pues, escuche eso, ahora, no mañana, ahora pues, ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí lo que les quería decir esta mañana. Solamente anhelo, bueno, yo digo que expreso el anhelo de Dios. Porque aquí hemos invitado delante de muchas personas y uno dice, no, se arrepintieron y vuelve al mes y no están. Pues quiere decir que no se arrepintieron de verdad. Porque cuando uno se arrepiente de verdad, uno se queda. Se queda en la iglesia. Yo el día que me arrepentí, yo me quedé en la iglesia. Oiga, y estaba tan enamorado de Dios, porque uno se enamora de este Dios, que no me quería perder ni un culto, ¿cierto, hermana Patricia? Culto de Dorcas, ahí estaba yo. Culto de jóvenes, estaba yo. Vigilias, estaba yo. Ayunos, estaba yo. Dominicales, estaba yo. Campañas evangelísticas, estaba yo. Culto evangelístico. Mi esposa decía, oiga, ¿y usted qué le pasa? Oiga, hermano, es que cuando uno está enamorado, uno a veces se enamora de lo que no debe enamorarse, de la apariencia, de cómo impresionar a los demás, porque a veces uno quiere impresionar a la gente con su apariencia y se ocupa mucho de la apariencia. Pero hermano, aquí al que debemos impresionar es a Dios. Impresione a Dios. No impresiona a los demás. Y la mejor manera de impresionar a Dios es obedeciéndole. Es la mejor manera de expresar que lo amamos. ¿Usted qué prefiere? Le voy a preguntar, ¿usted qué prefiere? ¿Que su hijo le diga que le ama o que sea obediente? Que sea obediente. Que el hijo le puede decir, mamita querida, te amo mucho, pues un rebelde. ¿Qué saca ese hijo con decir que le ama si es un rebelde, si es un desobediente? Entonces no le diga a Dios que lo ama, obedézcale. Y si Él dice que se arrepiente, arrepiéntase. Y si Él dice que no debes ir a ese lugar, pues tome la decisión. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso no les voy a invitar que vengan aquí. Le voy a invitar a que usted reflexione. Que defina hoy, ahí donde está, dónde quiere pasar la eternidad. ¿Qué dicen los amigos? ¿Qué dicen? Oiga, Dios nos está mirando hoy. Y Dios está diciendo, oiga, ¿qué decisión va a tomar este muchacho? Tanto que yo le he predicado y como que no se da por entendido. A esta muchacha, tanto que yo le he hablado y parece como que las palabras le resbalan. Como que no han entendido, ¿verdad? Es que la Biblia dice que el Dios de este siglo, que es el enemigo, que es el diablo, le cegó ¿qué?
el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Tome una decisión hoy y diga: yo estoy decidido a irme y a vivir la eternidad en la presencia de Dios. Si tomas una decisión, no lo dejes para mañana. Decía un predicador: tú no sabes si mañana estés aquí. Pero hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Yo decía, hermanos, y lo repito ahora, que el éxito de una enseñanza no se mide solo por lo que suceda al terminar la enseñanza, sino por lo que suceda después de la enseñanza. Si tú esta enseñanza solamente te va a servir para decir: ¡ay, qué bonito o qué feo! No te limites a eso. Limítate a vivir la enseñanza.